En esta clase veremos como tema principal momentos de inercia de áreas, además de otros conceptos geométricos que nos serán útiles en la segunda parte del año cuando estudiemos resistencia de materiales. En la clase anterior vimos el momento de primer orden de un área con respecto a un eje, o también llamado primer momento o momento estático de un área con respecto a un eje. Este momento de primer orden nos sirvió, por ejemplo, para calcular las coordenadas del centroide de un área, que a su vez nos sirvió para encontrar un punto de aplicación de una resultante de una fuerza distribuida sobre una viga, por ejemplo. Siempre desde el punto de vista del planteo del equilibrio en estática. Vamos a ver que este mismo concepto de momento de primer orden vamos a usarlo también en la segunda parte del año con otras aplicaciones. Lo que veremos en esta clase es el momento de segundo orden o momento de inercia de un área con respecto a un eje. También se lo suele llamar segundo momento de un área con respecto a un eje. Aquí lo que tenemos es un área, una superficie sombreada en celeste. Allí se ha ubicado de manera generalizada un delta de área que tiene sus coordenadas x e y. La forma en que definimos el momento de segundo orden o momento de inercia del área con respecto al eje x es esta que vemos aquí, una integral de y al cuadrado por el diferencial de área. El momento de segundo orden o momento de inercia de la figura sombreada con respecto al eje y es la integral, pero de x al cuadrado por el diferencial de área. Vemos que cuando planteamos el momento de inercia de un área, este nunca puede ser negativo porque esta distancia y o x está elevada al cuadrado. Es decir, que el momento de segundo orden siempre será positivo. Este es también un concepto que vamos a usar, por ejemplo, cuando en la segunda parte del año veamos vigas sometidas a flexión o columnas sometidas a pandeo. En el caso del momento de primer orden o momento estático, sí podía adoptar valores nulos y negativos, pero no así el momento de segundo orden. En esta materia vamos a analizar el momento de inercia de un área con respecto a un eje solo como una característica geométrica de dicha área. No vamos a vincularlo de ninguna manera a fuerzas. Ustedes van a ver que en el capítulo del libro que se subió en Moodle hay una introducción en donde se hace referencias a distintos tipos de fuerzas. Nosotros los vamos a ver directamente como un concepto geométrico. Imaginemos un área definida por una curva, una función de x, como esta que vemos aquí. Si ubicamos un diferencial de área de manera general sobre la superficie, vamos a ver que este diferencial de área, que es diferencial de x por diferencial de y, tendrá una ubicación también general con una coordenada x y una coordenada y. Si nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia de este área con respecto al eje de las x, podríamos plantear primero el diferencial del momento de inercia, que es este que estamos viendo aquí, o el diferencial del momento de inercia del área con respecto al eje y como x al cuadrado por diferencial de área. Si aquí reemplazamos en
cada uno de estas dos igualdades el diferencial de área por esta expresión, veremos que para llegar al cálculo del momento de inercia del área con respecto al eje X y con respecto al eje Y, deberé realizar una integral doble. Podemos simplificar un poco esto si, en vez de plantear un diferencial de área como este que se muestra aquí, planteamos franjas delgadas de manera horizontal si quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje de las X, o vertical si quiero calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Si usamos esta franja, veremos que todos los puntos de la franja están a la misma distancia y en este caso todos los puntos de la franja están a la misma distancia X. El diferencial de área, si planteamos una franja como esta, va a ser, en este caso, A menos X por el diferencial de Y. Y en este va a ser Y, que es esta altura, por el diferencial de X. Para plantear el momento de inercia con respecto al eje de las X, tenemos que multiplicar ese diferencial de área por y al cuadrado y por x al cuadrado en el caso del momento de inercia con respecto al eje Y. Si hacemos esto, podremos ver que podemos hacer una integral simple en cada caso. Aquí integraremos en y aquí integraremos en x. Veamos cómo aplicamos esto para el cálculo de momento de inercia de un área rectangular. Aquí tenemos un rectángulo de base B y altura h y queremos calcular el momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje de las X. Entonces vamos a tomar esta franja delgada horizontal para que todos sus puntos tengan la misma ordenada y este diferencial de área será B, que es este ancho del rectángulo, por el diferencial de Y, que es lo que está escrito aquí. El diferencial del momento de inercia con respecto al eje de las X es este, es decir, Y al cuadrado por el diferencial de área. Para obtener el momento total de toda el área, voy a integrar de 0 a h esta expresión que es este diferencial de ix. Acá lo que voy a obtener es b, que es constante, por i al cubo sobre 3, y una vez que lo evalúe en h y en 0, este va a ser el resultado. Es decir, que el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su base o un eje que pasa por la base, en este caso el eje X, será 1/3 de b por h al cubo. Haciendo un razonamiento similar, si yo quisiera calcular el momento de este rectángulo, momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje de la Y, claramente aquí tendría que cambiar el lugar entre b y h. Es decir, sería 1/3 de h por b al cubo. Es interesante tener esta definición del momento de inercia del rectángulo porque, por ejemplo, para calcular el momento de inercia de esta área, que es la misma que vimos dos imágenes antes, podemos, con esta franja vertical, calcular tanto el momento de inercia con respecto al eje de las X como el momento de inercia con respecto al eje de las Y. Veamos cómo. Esta franja puede ser tomada como un rectángulo, de manera que yo puedo plantear acá el diferencial del momento de inercia con respecto al eje de las X como la fórmula
que había visto en la imagen anterior. Y entonces aquí tendría un tercio de la base, que es, antes era b, ahora es diferencial de x, por la altura al cubo, y en este caso la altura es y al cubo. Pero también puedo plantear el diferencial del momento de inercia con respecto al eje de las y de esta manera. Es decir, la distancia es siempre la misma, es x al cuadrado, por el diferencial de área, que en este caso será y por diferencial de x. Esto simplifica mucho el cálculo de áreas que están definidas por funciones. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Veamos ahora a qué llamamos momento polar de inercia. Tenemos aquí la misma figura, pero ahora vamos a definir el momento polar de esta área con respecto al punto O, que vamos a considerar como el polo en este caso. ¿Cómo es la definición de este momento polar? Bueno, es la integral de r al cuadrado, fíjense, esta es la distancia del elemento de área al polo, en este caso el origen del sistema, por esa r al cuadrado por el diferencial de área. Veamos ahora, si yo reemplazo r al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo mismo, puedo separar esta integral en estas dos. La integral de y al cuadrado por el diferencial de área más la integral de x al cuadrado por el diferencial de área. Pero este es el momento de segundo orden del área con respecto al eje x y este el momento de segundo orden del área con respecto al eje y. Así que podemos decir que podríamos haber calculado este momento polar sumando estos dos momentos de inercia. Estos dos momentos de inercia son momentos de inercia con respecto a ejes perpendiculares entre sí, que tienen su intersección justamente en el polo de este momento polar. Es decir, puedo realizar la integral o, de una manera mucho más sencilla, si conozco estos dos momentos de inercia, calcularlo como la suma de estos dos momentos de segundo orden del área. Aquí es interesante observar que si yo girara estos dos ejes, el eje X y el eje Y, alrededor del punto O y manteniéndose siempre perpendiculares entre ellos, y calculara los momentos de inercia con respecto a esos dos nuevos ejes perpendiculares, el momento polar sería también la suma de esos dos nuevos momentos de inercia. Así que si alrededor del punto O yo trazo cualquier par de ejes rectangulares, perpendiculares entre sí, y calculo sus momentos de inercia del área con respecto a dichos ejes, la suma de esos dos siempre me va a dar la misma cantidad, este momento polar. Definamos ahora radio de giro de un área. Aquí tenemos un área sombreada en celeste, dos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, es importante, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que conocemos
el momento de inercia de esta área con respecto al eje Y y el momento de inercia del área con respecto al eje X. Y ahora, de una manera idealizada, suponemos que toda el área de esta figura la podemos concentrar en una línea, una franja muy delgada, a una cierta distancia del eje X. Y lo que hicimos aquí es concentrar toda el área, también idealmente, como si estuviera en una franja a una cierta distancia del eje Y. Bien, conocido el momento de inercia del área con respecto al eje X, voy a considerar que esta franja que concentra toda el área A, aquí, tiene el mismo momento de inercia que la totalidad del área ubicada de esta manera. Entonces, ¿a qué distancia debería estar toda esa área A para tener el mismo momento de inercia? Bueno, es una distancia K sub X a la que le vamos a llamar radio de giro del área con respecto al eje X, que podemos calcular de esta manera. Despejando esa K sub X va a ser igual a la raíz cuadrada del momento de inercia del área con respecto al eje X sobre el área total. Aquí hacemos algo parecido, pero con respecto al eje Y, es decir, concentramos toda el área A en una franja que decimos que va a tener también un área A y que va a estar a una distancia K sub I tal que si yo calculo el momento de inercia de esa franja, va a ser el mismo que el que tenía esta figura con respecto al eje Y. Entonces hacemos lo mismo que hacemos acá. Conocíamos el momento de inercia del área con respecto al eje Y, conocemos el área, así que esa distancia a la que debería estar ubicada la franja será K sub I, radio de giro del área con respecto al eje Y, igual a la raíz cuadrada de el momento de inercia con respecto al eje Y sobre el área total. Bueno, si nos referimos al momento de inercia polar, podríamos plantear lo siguiente. Sabemos que la suma de el momento de inercia con respecto a X más el momento de inercia con respecto a Y va a ser, o podemos expresarlo de esta manera, los radios de giro por el área total. Aquí puedo sacar factor común el área y me queda aquí la suma de los cuadrados de los dos radios de giro. Esta suma, por otro lado, es el momento de inercia polar. Aquí lo hemos representado con la letra I, que a veces también lo van a encontrar en la literatura con la letra I. Entonces, siguiendo una definición parecida a la de la filmina anterior, vamos a decir que esta suma es este radio de giro del momento de inercia polar, que es la suma, el cuadrado de este radio de giro es la suma de los cuadrados de estos radios de giro, de los dos momentos de inercia con respecto a X y con respecto a Y. Estamos hablando de que X e Y son ejes perpendiculares. Veamos ahora el ejemplo del momento de inercia por integración. Aquí tenemos una superficie sombreada que está delimitada por el eje de las X aquí en una distancia A, luego aquí en la abscisa A una altura B y esta curva que responde a esta función de X, K por X al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, en este caso particular, vamos a decir que K es B sobre A al cuadrado. El área sombreada es, no lo vamos a calcular aquí, pero es 1/3 de A por B. Así que, bueno, tenemos esta definición. Bajo la curva tenemos esta superficie sombreada y nosotros queremos encontrar los momentos de inercia con respecto a X y con respecto a Y y también los radios de giro. Veamos entonces cómo podemos resolver el problema. Vamos a comenzar por plantear el diferencial del momento de inercia del área con respecto al eje de las X. Vamos a tomar para ello una franja como la que se ve en la figura, que es un rectángulo pequeño de base diferencial de X y de altura Y. De manera que podemos plantear esta fórmula que hemos encontrado anteriormente. 1/3 de la base diferencial de X por la altura elevado al cubo. Esta Y es una función de X, es esta que vemos aquí, así que reemplazamos Y por la función de X correspondiente y luego elevando al cubo esta expresión vamos a obtener esta última que tenemos aquí. Tenemos ahora que integrar desde 0 hasta A, de manera que planteamos la integral, esto que está aquí, 1/3 de b al cubo sobre a a la sexta, es una constante que queda igual después de integrar, y la x a la sexta es integrada x a la séptima sobre 7. Esto se tiene que evaluar en a y en 0. En 0 se anula toda la expresión y lo que se obtiene es esta igualdad que tenemos aquí abajo. Es decir, que el momento de inercia de toda esta área sombreada con respecto al eje de las X es A por B al cubo sobre 21. Podemos hacer lo mismo con la misma franja vertical para sacar el momento de inercia del área con respecto al eje de las Y. En este caso, el diferencial del momento será x al cuadrado, que es la distancia, por el diferencial de área, que es y por diferencial de x. Esto que está aquí entre paréntesis. Reemplazamos y por la expresión b sobre a al cuadrado por x al cuadrado. Aquí operando tenemos una x a la cuarta y ya podemos realizar la integración, que va a ir desde 0 hasta a, porque se integra también en x. Bueno, evidentemente evaluando esto en 0 se anula toda la expresión, me queda solo el término evaluado en a, que es este que está aquí. Es decir, que el momento de inercia de la superficie sombreada con respecto al eje de las Y es igual a A al cubo por B sobre 5. Vamos a calcular ahora los radios de giro. Ya conocemos los dos momentos de inercia, así que aquí los hemos vuelto a escribir. Conocemos además el valor del área, 1/3 de A por B, así que para calcular los radios de giro, lo que tenemos que hacer es plantear el momento de inercia sobre el área, eso me va a dar el radio de giro al cuadrado, lo hago para los dos casos,
Y operando y sacando la raíz cuadrada, esto es lo que obtengo. El radio de giro del área con respecto al eje de las X es raíz cuadrada de 1/7 de B, y el radio de giro del área sombreada con respecto al eje de las Y es igual a raíz cuadrada de 3/5 de A. Veamos ahora otro tema que es muy importante, que es el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. Lo que tengo aquí es un área y tengo dos ejes. Uno es centroidal, el eje B' es un eje centroidal, es decir, un eje que pasa por el centroide. Y aquí tenemos otro eje, A', cualquiera, pero la condición es que sea paralelo al eje centroidal B'. La distancia entre ambos es D, y este es un diferencial de área que, si lo relaciono con el eje centroidal, tendrá una ordenada Y', y si expreso su ubicación con respecto a el eje AA', la coordenada es I. Lo que yo conozco es el momento de inercia del área con respecto al eje centroidal y deseo conocer el momento de inercia con respecto a este otro eje paralelo al centroidal. Entonces, yo quiero conocer este momento de inercia con respecto al eje AA', que sabemos es I al cuadrado por diferencial de área. Pero esta I al cuadrado puede ser expresada también como I' más D al cuadrado. Así que esta integral es igual a esta otra. Si efectúo el cuadrado de esa suma y distribuyo, separo las integrales, voy a tener la integral de I' al cuadrado más la integral de 2 veces el producto del primero de I' por D. 2 veces D puedo sacarlo fuera de la integral porque es una constante y me queda entonces esta integral de I' por diferencial de área. El tercer término me queda D al cuadrado, que es constante y lo puedo sacar fuera de la integral, por la integral del diferencial de área. Lo que tengo que observar aquí es que esta integral es el momento de inercia del área con respecto al eje centroidal. En este segundo término, la integral es el momento de primer orden o momento estático del área con respecto a un eje centroidal. Y ya sabemos que eso es igual a 0. Ya habíamos visto que los momentos de primer orden o momentos estáticos de un área con respecto a un eje que pasa por su centroide es nulo. Lo que me queda aquí en la integral no es ni más ni menos que el área sombreada. Así que, teniendo en cuenta cada uno de estos análisis, lo que puedo expresar finalmente es que el momento de inercia del área sombreada con respecto a este eje, que es paralelo al centroidal, es igual a el momento de inercia con respecto a ese eje centroidal más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Esa es la expresión o el enunciado del teorema de Steiner.
el momento de inercia de un área con respecto a cualquier eje dado a A' es igual al momento de inercia del área con respecto a un eje centroidal, BB', paralelo al eje AA', más el producto del área por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. Bien, veamos ahora, partiendo de esta expresión que acabamos de encontrar, cómo podemos reemplazar cada uno de estos dos términos, en donde están los momentos de inercia, por su equivalente, que es el radio de giro con respecto al eje AA' por el área, más este otro radio de giro con respecto al centroidal, al eje centroidal, por eso tenemos aquí la barrita al cuadrado por el área, más la misma expresión A por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Podemos simplificar el área y entonces obtenemos esta expresión en donde vemos que este radio de giro con respecto a un eje cualquiera paralelo al centroidal es igual al radio de giro del área con respecto al eje centroidal más la distancia entre los dos ejes. Veamos ahora cómo podríamos expresar el teorema de Steiner de alguna manera para el momento polar de inercia. Aquí tenemos la misma figura, la misma área, y tenemos dos ejes, X e Y, perpendiculares entre ellos, son dos ejes cartesianos, que se cortan aquí en el punto O. Y luego, dos ejes paralelos a estos, el X' y el Y', que tienen su intersección en el centroide del área. Entre los dos ejes X, el X y el X', la distancia es d sub X, y entre los dos ejes Y, la distancia es d sub Y. La distancia entre los dos polos, entre el punto centroide y el origen de este sistema, es la distancia d. Entonces, lo que planteo aquí es la suma de los dos momentos de inercia del área con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Por el teorema de Steiner, cada uno de estos dos momentos de inercia se pueden expresar de esta manera, como el momento de inercia centroidal paralelo al eje X más la distancia entre estos dos paralelos al cuadrado por el área. Y algo similar haría con el momento de inercia con respecto al eje Y. Pero nosotros sabemos que esta suma es el momento polar de inercia del área con respecto al punto O. Y si sumo estos dos, el Y barra X, Y barra Y, lo que voy a tener es el momento polar con respecto al centroide del área. Por otro lado, sacando factor común A, me queda aquí la suma de los cuadrados de estas dos distancias. Pero la suma de estos cuadrados es ni más ni menos que d al cuadrado. Así que, de alguna manera, tenemos aquí la expresión de un teorema de Steiner para los momentos polares. Es decir, este momento polar va a ser igual al momento polar con respecto al centroide más la distancia que hay entre los dos puntos o dos polos por el área considerada. Aquí vemos la relación
que nos quedaría con los radios de giro. Hemos reemplazado cada uno de estos momentos de inercia por el radio de giro por el área. Simplificando el área, podemos encontrar esta relación entre los radios de giro de estos momentos polares. El teorema de Steiner es un teorema muy útil porque en general para las figuras más comunes existen tablas que nos dicen cómo se calculan los momentos de inercia para esas figuras con respecto a ejes centroidales. Pero en muchas oportunidades necesitamos los momentos de inercia con respecto a ejes que no son centroidales. Pero usando el teorema de Steiner podemos fácilmente pasar de la expresión del momento de inercia para eje centroidal a una expresión del momento de inercia con respecto a otro eje paralelo a ese eje centroidal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de tablas. Aquí vemos, este es un rectángulo de base B, altura H. Aquí se ve cómo se expresan los momentos de inercia con respecto a estos ejes centroidales X' y prima, que es 1 sobre 12 por B por la altura al cubo para el momento con respecto al eje X', centroidal, y el momento de inercia con respecto al eje centroidal y prima. Se invierten los lugares de la base y de la altura. Estas son las expresiones que ya habíamos obtenido nosotros para los momentos de inercia de un rectángulo con respecto a la base. Y aquí tenemos el momento polar con respecto al centroide. Bueno, podemos ver las expresiones en estas tablas para otras figuras también comunes, como un triángulo, un círculo, un semicírculo, un cuarto, una elipse. Veamos aquí cómo podemos calcular los momentos de inercia de áreas compuestas, es decir, áreas que están formadas por varias formas sencillas, como por ejemplo en este caso tenemos esta área que se ve sombreada aquí, que podemos considerarla como compuesta por un rectángulo al que se le ha quitado aquí un semicírculo. Entonces, nosotros queremos calcular el momento de inercia de esta área con respecto al eje X. Para ello, lo que vamos a hacer es considerar, por un lado, el momento de inercia del rectángulo completo, por otro lado, el momento de inercia del semicírculo y luego hacer una resta. Esto lo podemos hacer porque en realidad el momento de inercia es una integral, de manera que es una sumatoria. Podemos separar entonces la integral de un área compuesta en la suma de las integrales que le corresponden a los momentos de inercia de cada una de las partes que integran esa área compuesta. Al considerar partes sencillas, vamos a encontrar las expresiones de los momentos de inercia de esas figuras más simples en tablas, y de esa manera podremos ir componiendo el momento de inercia del área completa. Cuando, como en este caso, tenemos aquí un hueco semicircular, lo que hacemos es quitarle, es decir, hacemos una resta del momento de inercia del rectángulo completo con respecto
al eje X, le vamos a restar el momento de inercia del círculo con respecto al eje X también. Eso es muy importante. Se debe tener en cuenta que podemos sumar momentos de inercia de las distintas figuras que forman el área completa, siempre y cuando todos esos momentos de inercia se refieran al mismo eje. No podemos hacer una suma de momentos de inercia que se refieren a ejes diferentes. Eso no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del momento de inercia de un rectángulo con respecto a la base para el rectángulo completo de 240 milímetros por 120 milímetros, porque justamente el eje X es un eje que coincide con uno de los lados del rectángulo. Con respecto al semicírculo, veremos que la tabla nos da la fórmula del momento de inercia del semicírculo con respecto a un eje que contiene a un diámetro, como es el caso del eje A'. Entonces, nosotros no podríamos hacer una resta o una suma de un momento del rectángulo referido al eje X y del círculo respecto al eje A'. Lo que tenemos que hacer antes de poder hacer esa resta es calcular el momento de inercia del círculo con respecto al eje X. No podemos pasar directamente desde el momento de inercia con respecto a al momento de inercia del semicírculo con respecto al eje X, porque para aplicar el teorema de Steiner, uno de los momentos de inercia tiene que ser con respecto a un eje centroidal. Lo que vamos a hacer entonces es, conocido, ya que tenemos la fórmula en la tabla, el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje A', aplicando una vez el teorema de Steiner, calcularemos el momento de inercia del semicírculo con respecto a este eje X' centroidal. Posteriormente aplicaremos nuevamente el teorema de Steiner. Ahora sí ya es posible porque este eje es centroidal y al aplicarlo obtendremos el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje X. Así, al tener ya el momento de inercia del rectángulo y el momento de inercia del semicírculo referidos ambos al eje X, es decir, al mismo eje, entonces vamos a poder realizar la suma. Veamos cómo podemos hacer para resolverlo. Lo primero que vamos a calcular es el momento de inercia del rectángulo con respecto al eje X. Para eso usamos la fórmula de momento de inercia de un rectángulo con respecto a la base, que ya conocemos, y es 1/3 de la base por la altura al cubo. Simplemente vamos a reemplazar B y H por los valores que tenemos indicados aquí, resolvemos y este es el valor entonces del momento de inercia buscado. Pasemos ahora a resolver el círculo. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la fórmula que está en la tabla que me indica cómo calcular el momento de inercia de un semicírculo con respecto a un eje que coincide con un diámetro. Esa fórmula es esta que vemos acá, 1/8 de pi por r a la cuarta, así que reemplazando con los valores que conocemos del semicírculo, 90 milímetros es el radio, podemos calcular entonces el momento de inercia de este semicírculo con respecto al eje A'.
Por otro lado, vamos a necesitar inmediatamente el área del semicírculo, que es pi por radio al cuadrado dividido 2. Así que, nuevamente, reemplazamos el radio por los 90 milímetros y tenemos ya aquí el valor del área de este semicírculo. El próximo paso es encontrar el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje X' paralelo a A' y a X, pero centroidal. Entonces, queremos conocer esta distancia A, que aquí ya tenemos el valor, pero la forma de calcularlo es con esta fórmula, 4/3 de R sobre pi, que la da la tabla. Es decir, en tabla busco la ubicación del centroide del semicírculo, esta es la fórmula, y entonces puedo calcular la distancia del centroide al eje A'. Obviamente, B va a ser 120 menos A, 81,8 milímetros. Vamos a aplicar entonces el teorema de Steiner. De esta manera, tendríamos que el momento de inercia del semicírculo con respecto al eje A' es igual al momento de inercia del semicírculo con respecto a un eje centroidal X' paralelo a A' más el área por la distancia entre ambos ejes paralelos al cuadrado. Lo que conocemos nosotros porque usamos la fórmula de la tabla es este momento de inercia y queremos encontrar el momento de inercia con respecto al eje X'. Así que lo que tenemos que hacer es despejar este momento y calcularlo haciendo las operaciones, y este es el resultado que obtenemos. Así que ahora ya conocemos el momento de inercia del semicírculo con respecto a este eje centroidal que es paralelo al eje X, que es con respecto al cual queremos el momento de inercia del área completa. Así que ahora vamos a aplicar nuevamente el teorema de Steiner, pero lo vamos a hacer para calcular ya el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, ya tenemos la distancia entre ambos ejes y ya ahora no tenemos más que aplicar nuevamente el teorema de Steiner, que está expresado aquí, reemplazar los valores, ya tenemos todos los valores que intervienen en la fórmula, y obtenemos entonces el momento de segundo orden o momento de inercia del semicírculo con respecto al eje X. Ahora sí, ya tenemos todo, tenemos este momento y este, el del rectángulo y el del semicírculo, referidos al mismo eje. Ya podemos entonces realizar esta resta. Ponemos los dos valores, los restamos y el resultado que se obtiene es lo que estábamos buscando, es decir, el momento de segundo orden o también momento de inercia de esta figura, esta área, con respecto al eje X. Bien, reitero que todo esto que hemos visto en esta clase, lo que vimos en la clase anterior y lo que veremos en la próxima, son conceptos geométricos que van a ser de mucha importancia en la segunda parte de la materia.